candidato, que era Andrés Manuel López Obrador, y que hubo una serie de contragolpes entre los candidatos, pero que eso no fue determinante. Que sí hubo una intervención de Vicente Fox en la campaña electoral del 2006, que hubo recursos públicos involucrados en la publicidad y en la campaña de guerra sucia, pero que eso no fue determinante. Si fuera magistrado, seguiría diciendo que el Consejo Coordinador Empresarial, Sabritas, Umex y Ármate de Valor, una especie de organización fantasma, efectivamente gastaron más de 400 millones de pesos en spots, en los famosos spots en donde se vinculaba a López Obrador con Hugo Chávez, y también se llamaba al electorado a no votar contra las amenazas populistas. Lo diría, lo reconocería, pero que no fue determinante. Pero como no soy magistrado, y como soy periodista, y como mal que bien me he dedicado a analizar el impacto de los medios, y sobre todo en los últimos años yo creo que lo que nos ha vaciado en la democracia ha sido esta dictadura del spot, que creo que es lo más grave. Entonces sí, lo que tratamos de plantear Julio Scherer Ibarra y yo en este libro es que efectivamente hubo una estrategia de espoteo y de despilfarro brutal, en donde no solamente hubo un gasto excesivo que a la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, votaran por quien votaran, les ha parecido insultante, grotesco, sino que también se generó y nos metimos los mexicanos en un escenario de guerra mediática, político-electoral, con instrumentos que incluso en Estados Unidos ya los han dejado a un lado. Importamos lo peorcito, importamos a Dick Morris, importamos a Antonio Solá, y de repente ahora ya pensamos que eso es una contienda democrática. En realidad lo que tratamos de demostrar es que eso no es una contienda democrática, que eso significa romper cualquier posibilidad de equidad, y que también implica criminalizar los movimientos opositores, sean del signo que sean, y generan pánico moral. Creo que esa es una de las tesis fundamentales, ¿no? Vivimos en un momento interesante, muy importante, en relación a lo que puede ser el desarrollo en términos de medios de comunicación en nuestro país, con decisiones como el de la Suprema Corte de Justicia, y con temas como la reforma del Estado, en donde está incluida la reforma electoral. Tú conoces muy bien del tema, has escrito sobre ello, y tendrá un impacto lo que sucedió en el 2006, lo que sucedió en la Suprema Corte con la decisión de echar para atrás algunos de los artículos más importantes de la Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, en el tema de lo que pueden ser las siguientes contiendas electorales, y de cómo los medios de comunicación pueden o no contribuir al desarrollo de la democracia. Por supuesto que es determinante, porque lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, aunque elegantemente dijiste que son las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Televisa, digo, tan claro que hasta ya es una marca registrada. Pero digo, y además es promoción para los compañeros, y para Javier Tejado Donde, que se metió tan de lleno en la asesoría y en el cabildeo y en dar la línea. Por supuesto es determinante. Que dejó su huella digital ahí en una de las computadoras o algo así. Dejó huellas digitales, ¿no? hasta en la redacción. De ahí el nombre de Ley Televisa, también no es un invento así. No. Coloquial. Vale la pena, fíjate, que nos llevas unos minutos o unos segundos. ¿Por qué Ley Televisa? Porque esa fue parte de una manera en donde, en proceso, y junto con Javier Corral al principio estaba pensando en llamarla Ley Gómez, por Javier Orozco Gómez, por otros de apellido Gómez que estaban involucrados en la redacción de la ley. Y cuando él me da las pruebas de que habían partes prácticamente textuales de un ensayo y de un estudio de Javier Tejado Donde en la redacción del articulado, sobre todo del 28 y de otros artículos que fueron decretados por anticonstitucionales, entonces dije, pues es la Ley Televisa. Digo, la Ley Tejado Donde, pues ¿quién conoce a Tejado Donde? Digo, lo conocemos nosotros y lo respetamos mucho. Sí, la Ley Gómez también ibas a incluir ahí a todos, digo, todos los Gómez del país, puede ser hasta Chespirito, ¿no? Pero Gómez Bolaños.
Claro. Pero aquí era una clara ley redactada, presionada, promovida por una empresa televisiva en los momentos más álgidos y más inciertos de la batalla electoral. Y claro, todo coincide además, o sea, coinciden las fechas. Marzo del 2006 es igual el mes en donde empieza el bombardeo más acelerado de los spots de la guerra sucia, es el mes en que se aprueba la ley Televisa y es el mes en que empieza a dar el cambio en las encuestas. Así es. Es decir, había una operación, esa es la parte que explicamos en el libro. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia hace 3 semanas decreta la anticonstitucionalidad de los elementos fundamentales de esa ley, lo que está diciendo y es reabrir el expediente del 2006 y decir que no es posible avanzar en un asunto de democracia y de medios de comunicación con medios capturados, con órganos regulados capturados por las empresas y con legisladores que se dejan presionar, ¿no? Digo, Emilio Gamboa dice que para nada, claro, él no presionó a nadie. Oye, que se dejen presionar y que además cuando tienen que decir guardan silencio porque no únicamente se dejan presionar, sino son cómplices de un proceso verdaderamente turbio y, bueno, por decirlo menos sui generis, ¿no? En donde de pronto se aprueba por unanimidad una ley mientras estaba corriendo las negociaciones y la aprobación de otra, impulsada por Javier Corral. Así es. Y bueno, pues unas cosas... Unas escenas grotescas, Elisa. Yo me acuerdo porque yo estaba reporteando en el Senado. En comisiones, el último día antes de que pasara al Pleno, eran 2 comisiones las que tenían que dictaminar, la Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presidida por Héctor Osuna, actual presidente de COFETEL. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, eso se sabe poco y casi no se ha escrito, en el momento de la votación se fue al baño. Y como su voto era necesario para que el dictamen de la ley pasara al Pleno, Emilio Gamboa lo fue a sacar del baño para que votara. No me lo van a dejar mentir, o sea... entonces, si eso no es presión, digo, ¿a qué más presión que sacarte tus necesidades primarias para poder votar una ley que además había sido impugnada por organismos claves como la Comisión Federal de Competencia, como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el IFE. Bueno, el de la Secretaría, eso es increíble, el dictamen que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde dice, esta ley nos va a llevar a una competencia inequitativa, a procesos, a la pérdida de la rectoría del Estado sobre un bien público. Que es lo que recuperan los ministros, en especial Góngora, Genaro Góngora, es en especial el argumento que recuperan para decir, hay que echar abajo el artículo 28. Sí. El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión reformada. Y otros artículos, el 16 y el 17A. Entonces, es determinante lo que hizo la Suprema Corte, no se puede minimizar, no son cambios cosméticos, no son cambios menores, y además estamos todavía en un periodo de incertidumbre porque efectivamente el presidente de la República tiene que definir en esta situación de tensión que hay entre COFETEL y SST, quién realmente va a ser un regulador eficaz y que no esté capturado por los intereses. Independiente, autónomo. Genaro, haces algunas reflexiones muy interesantes en el libro, también Julio Scherer, en donde me pregunto, a pesar de que la Suprema Corte toma una decisión importante, lo único que hace es decir, estos artículos son inconstitucionales, no pueden ir. Entonces, el Congreso tendrá que tomar las medidas necesarias para adecuar la legislación y también se habla de, bueno, ya iniciativas que quieren impulsar por parte de las bancadas del PAN, del PRD, en donde realmente se incluya una ley que sea integral, que no deje vacíos tremendos como lo dejaba esta ley Televisa, y también el Congreso tendrá que reformar todo nuestro sistema de impartición de justicia, el electoral. La pregunta es, ¿tiene la calidad nuestra democracia como para decir, congresistas, nosotros queremos transitar hacia estos procesos, nosotros, la sociedad mexicana, les estamos presentando aquí algunos temas y nuestros legisladores están a esta altura